En este video veremos cómo calcular la derivada de la función exponencial. Recordemos que la función exponencial de base A se escribe como y de x igual a la x. Entonces, esta es la función exponencial. Lo que queremos hacer ahora es ver cuál es la derivada de la función exponencial. Entonces, este teorema nos dice cuál es la derivada de esta función. Si nos damos cuenta, la derivada mantiene la forma original a la x. Entonces, observemos que aquí está manteniendo la forma original de la derivada y se multiplica por el logaritmo natural de a. Es decir, se debe de multiplicar, esto es igual a la x por el logaritmo en base e del número a. Para los interesados en ver la demostración de esto, les recomiendo consultar el libro de Elsie al final del capítulo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para calcular la derivada. Entonces observemos, ¿cuál sería la derivada de 2 a la x? Bueno, pues como ya lo vimos anteriormente, se preserva la forma original y luego únicamente se multiplica por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2. Si tuviéramos que calcular la derivada de 4x, pues nuevamente escribo 4x y multiplico por el logaritmo natural de 4. Si tengo una expresión fraccionaria, pues pongo la misma función exponencial y multiplico por el logaritmo natural de la base. En este caso la base es 1/2. Y ya para pasar de esta expresión a esta, pues lo que tengo que utilizar son propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos que debo de emplear son únicamente que se van a distribuir. Primero que nada, el logaritmo natural de 1/2 el logaritmo natural de 1/2 no es otra cosa más que el logaritmo natural de 2 a la menos 1. Este menos 1, por propiedades de los logaritmos, pasa multiplicando, entonces me queda igual a menos el logaritmo natural de 2. Y si me doy cuenta, aquí distribuyo, tengo 1/2 a la x. Esto me va a dar a 1 a la x sobre 2 a la x. Entonces, así es como paso de menos logaritmo natural de 2 sobre 2 a la x, que es el término que tengo de este lado. Ok, vamos a calcular la derivada de 3/4 a la x. Entonces escribo 3/4 a la x y lo multiplico por el logaritmo natural de 3/4. Viene una observación interesante. Notemos que si estuviéramos intentando calcular la derivada de x, la derivada de e a la x, entonces me quedaría e a la x por el logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e es 1, por lo tanto, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces es importante tener presente esta expresión. Ahora vamos a revisar la regla de la cadena para la función exponencial. Entonces vamos a suponer que ahora tenemos la base elevada a una función. Entonces me doy cuenta que vuelve a aplicar lo mismo que antes, solo que ahora hay que derivar el exponente. Entonces veamos cómo aplicamos esta fórmula de la derivada, pero considerando que se tiene que aplicar regla de la cadena. Entonces observemos los exponentes. En este caso el exponente
estamos teniendo aquí, ya no es solamente x, ya es a la 5x. Por lo tanto, tengo que aplicar regla de la cadena. Lo primero que hago es escribir la base y su exponente. Base y su exponente. El logaritmo natural de la base, que es 2. Y luego derivo el exponente. Pero el exponente es 5x. Entonces calculo la derivada de 5x y me da 5. Reordeno los términos y me queda esta expresión como resultado. Lo mismo ocurre cuando tengo en lugar de 5x, x al cuadrado más 1. Lo que tengo que hacer es escribir la base y su exponente. Multiplico por el logaritmo natural de 3 y posteriormente derivo el exponente, que en este caso serían 2x más 1. Entonces aquí tengo la derivada del exponente. Y así sucesivamente para cada uno de los ejemplos que se muestran en el video.